Con la R voy a hablar de tres conceptos que son realidades en el reino de los cielos y tres conceptos que comienzan con R y que son verdades del reino. ¿Amén? Entonces vamos a hablar sobre la R de reino. Lucas capítulo 17, en el versículo 21, Jesús dijo una frase bien interesante en el contexto de que él había sanado a algunos leprosos. De los 10 leprosos que sanó Jesús, algunos se fueron, nadie volvió, excepto uno agradeció. Y bueno, en ese contexto Jesús, en esa conversación con algunas personas, Jesús dice lo siguiente: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, ¿qué dice? El reino de Dios está entre vosotros. Mire cómo termina esa frase Jesús. Lucas capítulo 17, versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios. ¿Qué pasa con el reino de Dios? Está entre vosotros. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí. Y esto es una afirmación que Jesús hace. O sea, Jesús no dijo, mira, podría ser, o un día va a acontecer que... No, Jesús hizo una afirmación y la hizo en presente. Y lo que Jesús dijo, he aquí, dígalo conmigo, el reino de Dios está entre vosotros. Dígalo al que está al lado suyo, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Así que le tengo una buena noticia, el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Así que cuando veamos a nuestros niños, en medio de ellos está el reino de Dios. Cuando nos juntamos, el reino de Dios está entre nosotros. Amén. Y el reino, nosotros ya sabemos que cada reino tiene una cultura, cada reino tiene un idioma, cada reino tiene un vocabulario, cada reino tiene una jurisdicción, y cada reino envía embajadores y arma embajadas en distintas naciones, donde no necesariamente es su tierra, pero en medio de otras naciones establece una jurisdicción gloriosa, una jurisdicción donde, aunque están en otro país, dentro de esa jurisdicción comandan las leyes de ese reino. Amén. 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 Y quiero compartir sobre algunas verdades del reino del Señor. La primera verdad del reino con R es la restauración. Diga restauración. Restauración. La restauración es una verdad poderosa del reino del Señor. ¿Qué es restaurar? Predique conmigo. ¿Qué es restaurar? Arreglar algo que se rompió. Eso es restaurar. Restaurar tiene que ver con reparar, tiene que ver con arreglar algo que se rompió. En la historia de Israel, en la historia bíblica de Israel, el pueblo de Dios, a pesar de ser el pueblo elegido de Dios, el libro de Oseas en el capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo fue destruido. A pesar de que era el pueblo de Dios y que Dios tenía sentido de pertenencia con Israel, a pesar de eso Israel había sido destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, le faltó relación con Dios. Y ahí Dios los sentencia, le dice, mira, bueno, ustedes fueron destruidos porque les faltó conocimiento, y les faltó conocimiento porque lo rechazaron, y fruto de eso ustedes serán sacados de la autoridad espiritual, les será quitado el sacerdocio. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que aunque el pueblo de Dios vivió las consecuencias de sus errores, no permaneció destruido por el resto de su historia. El Señor lo restauró. Amén. Y esa es una de las cosas tremendas del reino del Señor. Que aunque su propio pueblo hay momentos en los que se equivocó, Dios siempre abre una oportunidad para restaurar. Amén. Y querámoslo o no, la vida de las personas, la vida de la gente, tiene episodios tremendamente preciosos y asertivos, tremendos procesos de tremendos aciertos, pero hay otros procesos en la vida de la gente que son de verdad desdichados.
Y que uno dice, uy, ¿por qué me tocó pasar por esta estación? ¿Sí o no? Y a veces uno siente que son las malas decisiones que uno tomó en su momento y está viviendo las consecuencias. Y hay otros momentos que uno dice, pero ¿qué culpa tengo yo y me está tocando vivir esto? Y hay momentos que uno siente que eso es injusto también. ¿Sí o no? Pero cualquiera sea el caso, sí o sí es un hecho que hay momentos en nuestra vida donde nuestros muros son golpeados, donde nuestro corazón es golpeado, donde nuestra alma, nuestra mente y emoción es golpeada. Y nuestro corazón se agobia y pareciera ser que estamos destruidos. ¿Sí o no? ¿Y qué le pasa a la gente cuando vive situaciones como esas? La gente siente que su historia se acabó, que su historia ya no tiene más salida después de esto, no sé. Y mucha gente incluso acude al suicidio porque no ve salida. Y hay gente que prefiere morir, ¿por qué? Porque perdió la fe, perdió la esperanza, o sea, ni siquiera esperanza le queda. De hecho, hay un dicho por ahí que dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sí o no? Porque aunque esté todo mal, tengo una esperanza en algún momento, la cuestión tiene que cambiar. Y ahí algunos se afirman de esos dichos populares tales como, no hay mal que dure. ¿Sí o no? Entonces esta cuestión tiene que parar en algún momento. Esta mala racha en un momento se tiene que terminar. Pero hay gente que de repente ya se le acaban todos los argumentos para tener esperanza. Y se le acaban incluso las esperanzas y siente que ya no hay nada. Y gente que, como decía, decide acudir al suicidio, condenando su eternidad. Pero déjeme decirle algo. Una de las cosas que Dios hace cuando nosotros estamos en el reino es restaurar la vida de la fe. La restauración es parte de la manifestación del reino. Amén. Amén. Alguien podría decir, pastor, pero yo me he equivocado tanto, he hecho cuestiones horrendas. ¿Sabes? La Biblia dice que Jesús iba un día caminando y había un tipo que era súper cuestionado socialmente y con justa razón. Se llamaba Zaqueo. De hecho, yo creo que de ahí viene el nombre, andan saqueando. Tiene sentido, ¿no? Que andan saqueando. Se metieron aquí y hicieron un saqueo. Porque, ¿qué hacía Zaqueo? El tipo cobraba impuestos. Este tipo era judío, pero ahí está. Era judío y le cobraba dinero a sus compatriotas y se lo tenía que pagar a los romanos. Entonces era un representante de los romanos, un compatriota de los judíos, para cobrarle a estos compadres y llevarle la plata ahí a César. Entonces imaginen los compatriotas, de seguro decían, este gallo tiene que estar de parte nuestra, hermano, y nos viene a cobrar. Pero bueno, Roma mandaba en la época. Y para peor, Zaqueo a la hora de cobrar no era muy justo. Cobraba más de lo que tenía que cobrar. Entonces le ponía ahí de su cosecha. Entonces de verdad el compadre andaba saqueando. El nombre, sí. Pero ¿sabes? El tipo era bandido, el tipo era pillo, el tipo andaba buscando cómo joder a la gente. Ese era el carácter de Zaqueo. Tenía un trabajo que se lo permitía. Se lo permitía. Y él abusaba de la gente y se hizo rico con eso. Pero ¿sabes? Un día él supo que Jesús iba a pasar cerca de su casa y algo le pasó en el corazón. Y dijo, wow. De seguro, y la Biblia dice, ¿no?, que Jesús se había tornado tan famoso, Jesús se había tornado tan interesante estar cerca de él, que Zaqueo dijo, ¿sabes qué? No me voy a perder la oportunidad de conocerlo. Pero Zaqueo tenía un problema. ¿Se acuerdan del problema de Zaqueo como para conocer a Jesús? ¿Cuál era? Que era muy chiquitito. Y Jesús regularmente estaba rodeado de multitudes. Entonces, si Zaqueo estaba en medio de la multitud, conocer a Jesús No. no tenía ni... ¿Ah? Quería ver a Jesús a ver si lo saqueaba, ¿existe?
Él tenía que hablar con Judas, así que ahí se iba la cosa, ahí estaba muy complicado, ¿no? Judas era el tesorero, así que entre Judas y Zaqueo, no sé qué reunión habrán tenido, hermano, pero... Bueno, vamos a dejar de velar a los hermanos, que cuando lleguemos al cielo van a estar allá, así que... Mejor no nos metamos en problemas. ¿Qué estás predicando el domingo? Me lo van a tener grabado, hermano. Pero el Señor los perdonó, amén. Entonces, ¿qué hace Zaqueo? Se sube a un árbol. Ustedes conocen la historia, ¿no? Mejor que yo. Se sube a un árbol y Jesús viene y Jesús lo ve. Y a Jesús le llama la atención la actitud de Zaqueo. Porque nuestras acciones denotan nuestro corazón. Voy a repetir eso. Nuestras acciones manifiestan nuestro corazón. Cuando alguien explota y ¡ah, pero es que tú! Te puedo asegurar que tiene un montón de cuestiones guardadas en el corazón y aunque parecía muy pasivo y no sé qué, en realidad solo estaba metiendo basura bajo la alfombra. Las acciones denotan nuestro corazón, las acciones manifiestan nuestro corazón. Y cuando Jesús ve a Zaqueo encima del árbol, Zaqueo era un tipo adinerado, Zaqueo era un tipo millonario. Entonces ver a un millonario arriba de un árbol para conocer, Jesús dijo, ¿qué gallo? Este huevito quiere sal. O sea, este tipo quiere algo distinto, este tipo está dispuesto a romper los paradigmas, está dispuesto a ir por encima del prejuicio, está dispuesto. Y cuando Jesús lo ve, le dice, Zaqueo, baja, es necesario que yo entre en tu casa. ¡Wow! Y conocemos la historia. Jesús entró a la casa de Zaqueo y restauró su historia. La Biblia dice que el impacto de Jesús en la vida de Zaqueo, su casa, su familia fue tan potente que Zaqueo ese mismo día se arrepintió y le ofreció a Jesús restituir a toda la gente a quien había él estafado. Y le dijo, mira, es más, de lo que yo les robé, les voy a devolver 4 veces más. Y eso es profético, porque cuando la Biblia habla en el libro de Joel, el libro del profeta Joel, de cómo roban las tinieblas en la vida de la gente, la Biblia dice que lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sabes de qué está hablando? De 4 niveles de robo de las tinieblas. Hasta de generaciones, de cómo las tinieblas roban en distintas generaciones. Entonces, cuando Zaqueo tiene la experiencia de vivir, tiene esa experiencia con Jesús, Zaqueo dice, voy a restituir, y voy a restituir 4 veces más. ¿Sabes? Cuando el Señor viene a la historia de la gente, una de las cosas que Dios hace es que Él restaura la vida de la gente y lo restituye hasta 4 veces más. Y todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, aquellos insectos, todo aquello es restaurado por el Señor, es restituido por el Señor. Amén. Entonces, si hay cosas rotas en la vida de la gente, a veces incluso el corazón, las emociones, Dios está listo para sanar, para restaurar. Amén. La restauración es algo que Dios hace. No subestimemos la acción del Señor. Él está dispuesto a restaurar las cosas. Amén. Amén. Hay caminos para vivir la restauración y vamos a profundizar en algún momento sobre ellos, en el cómo vivir la restauración. Pero quiero hablar de la segunda R. ¿Cuál es la primera R de reino? La restauración. La segunda R es la restitución. Una de las cosas que Dios hace con la gente cuando la gente entra en el reino es que el Señor les restituye. ¿Y qué significa restituir? ¿Qué es restituir? Devolver aquello que había sido quitado. Amén. Y esa devolución puede ser tangible o puede ser abstracta. Puede ser un bien o puede ser una posición. ¿Ya? Y por ejemplo, podemos restituir a alguien, no sé, le fue quitado su celular, entonces se lo robaron, la policía lo encontró y la policía va y restituyó al individuo, al dueño del celular, de algo que le pertenecía. Estamos hablando de una restitución tangible.
Pero por ejemplo, si había un jefe en una oficina y vivió alguna acusación y mientras él estaba siendo investigado, resulta ser que él fue quitado de su cargo. Entonces él era el jefe de la oficina, fue quitado de su cargo porque había un sumario, había una investigación, pero al final de la investigación se descubre que él era inocente y al final el juez dice, el señor X, tanto, ese señor debe ser restituido de su cargo. Amén. Entonces la restitución puede ser tangible y también puede ser intangible, tiene que ver con posición. Y una de las cosas que aconteció en el reino del Señor es que hubo restitución de autoridad. Cuando Adán pecó, antes de que Adán pecara, cuando Dios creó a Adán, una de las cosas más valiosas que Adán recibió fue autoridad. De hecho, cuando usted lee Génesis capítulo 1, desde el versículo 26 al 28, usted se da cuenta que Dios, desde que piensa en cómo crearía al hombre, dice, y en el versículo 28, derechamente Dios ya lo creó, Dios dice, y haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y Dios le dice, y señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Es decir, cuando habla de señorear, ¿de qué está hablando? De autoridad. Amén. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo primero que Dios hace, después de bendecirlo, una de las primeras cosas que Dios le regala al hombre es autoridad. Amén. Y la autoridad es algo muy valioso. Amén. La autoridad es tremendamente preciosa. Cuando se sabe usar, es tremendamente poderosa. Amén. Y puede bendecir la vida de mucha gente. Amén. Cuando la gente grita en la casa para mostrar que Él manda, la gente grita cuando perdió la autoridad. Porque la gente que tiene autoridad no necesita gritar. Solo dice y hay que obedecer. Amén. A veces es importante conocer algunos detalles sobre él, pero en fin. Ahora el punto es este: Dios crea a Adán y le da autoridad. Cuando llega Satanás, le dice, Dios le había dicho al respecto de la autoridad que no comiera de un árbol, de dos árboles, ¿se acuerdan? Entonces, y una de las verdades bíblicas es que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Amén. Ojo con esto, la autoridad es delegada, no existe autoridad en sí mismo si nadie te la delega. Amén. Entonces, la autoridad es delegada. Y eso es un principio espiritual. De hecho, el argumento bíblico tiene que ver con la historia. Hay varios argumentos bíblicos. El que más menciono regularmente cuando hablo de este tema es cuando Jesús le habla, se encuentra con el centurión, y lo ministramos a la hora de la adoración, y el centurión le dice a Jesús: maestro, ahí tengo un siervo enfermo en mi casa, ¿lo puedes sanar? Y Jesús le dice: por supuesto, vamos a tu casa. Y el centurión le dice: no soy digno que vayas a mi casa, pero si tú dices la palabra, será más que suficiente. Pero mire el argumento que usa el centurión. Le dice: mira, no merezco que vayas a mi casa, pero si tú dices la palabra, acontecerá, porque yo soy hombre que está bajo autoridad. Mire cómo lo dice el centurión: yo soy hombre bajo autoridad, que cuando manda a los soldados, ellos van, y cuando los llaman, ellos vienen. Pero mira, el centurión podría haber dicho: yo soy hombre con autoridad, que cuando mandan van, y cuando llaman, vienen. Pero el centurión no dijo: yo soy hombre con autoridad. El centurión dijo: yo soy hombre bajo autoridad. Y luego él habla del ejercicio de su autoridad. ¿Por qué? Porque para tener autoridad, esa autoridad debe ser delegada. Amén. Entonces, si yo me paro ahí abajo e intento parar a un auto en gran avenida, capaz que me atropellen.
Pero si va una persona con un uniforme verde, con una placa, si va un carabinero, tienen que parar. Ahora, de ahí a que alguno ha atrevido, lo atropellan igual, ese es otro tema. Pero un carabinero tiene facultades para detener un vehículo, ¿sí o no? Sí. No así un civil. ¿Y por qué un carabinero tiene facultad para? Porque la Constitución lo autoriza, porque la ley lo autoriza, y ese carabinero, antes de estar ahí atendiendo temas del tránsito, él tuvo que pasar un proceso en la escuela de carabinero, etcétera, etcétera. Y cuando él se graduó, entonces le dieron su placa, le dieron su arma, y el Estado le asignó autoridad para ciertos ejercicios. Amén. Entonces ellos tienen autoridad. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando llega la policía y hace un allanamiento en la casa, entonces ellos no pueden hacerlo sin que antes les haya llegado una carta, una orden de allanamiento. Y esa orden viene del juez. De un juez. Entonces, aunque son policías, no pueden llegar y entrar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa es propiedad privada y nadie puede entrar ahí libremente sin asumir consecuencias. Amén. Sí. Pero cuando alguien tiene autoridad, entonces ellos pueden llegar e irrumpir. Entonces solo hay autoridad cuando la autoridad es delegada. Amén. Entonces Dios le había delegado autoridad a Adán. Entonces Adán tenía autoridad sobre todas las cosas. Pero la palabra de autoridad que estaba sobre Adán, ¿quién se la había dado? Dios. Entonces el juego de Satanás en esto tiene que ver con cómo saco a Adán debajo de la autoridad de Dios. Entonces Adán le dice, Dios te dijo que no comas ese árbol. ¿Qué pasa? Y ahí él se lo engrupe, ¿no? Si comes del árbol, Dios no quiere que comas porque vas a ser como Dios y no sé qué. Y Eva y Adán se distraen y están pajareando y se les olvida aparentemente que Dios ya les había dicho que ellos habían sido creados a imagen y semejanza. No necesitaban comer del árbol para ser semejante a Dios. Pero parece que los pillaron volando bajo. ¿A alguien ya le pasó algo como eso? ¿Cómo le dije que sí? ¿Qué estoy metido ahora? ¿A alguien ya le pasó, no? Sí. Parece que Adán y Eva andaban volando bajo y comieron del árbol. Atención con esto. Cuando Dios le dijo, no comas del árbol, y ellos no comían del árbol, la palabra de autoridad era la de Dios. Entonces la autoridad que ellos ejercían era la autoridad de Dios. Cuando Satanás le propone acá, come del árbol, para comer del árbol, la única posibilidad de comer del árbol era saliendo debajo de la autoridad de Dios y poniéndose bajo la autoridad de Satanás. Porque Dios dijo no comas, Satanás dijo come. Entonces cuando Adán decide comer o no comer, él estaba decidiendo también debajo de qué autoridad iba a entrar. ¿Se entiende? Entonces cuando Adán decide comer, él entra debajo de la autoridad de Satanás, porque fue Satanás que le dijo come. Entonces a partir de ahí, ojo con esto, la autoridad que Dios le había dado, entonces ahora ya no estaba en Adán. ¿Por qué? Porque evidencias de esto es que a partir de ahí Adán comienza a asomar en el capítulo 1 ciertos síntomas del alma. Dice la Biblia que a partir de ahí Adán tuvo temor, tuvo miedo, tuvo vergüenza, se escondía. Eso nunca pasó antes. ¿Por qué no pasó antes? ¿Sabes por qué? Porque él tenía autoridad. No necesito temer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. No necesito tener vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Aún mi desnudez está cubierta por el Señor. Pero cuando el hombre pierde la autoridad de Dios por entrar bajo la autoridad de Satanás, entonces el alma se enferma. Ahí aparece el miedo, la vergüenza, el temor y todos esos síntomas. Entonces el gran tema tiene que ver con la autoridad. Y cuando hablamos de restitución dentro del reino del Señor, tiene que ver con la restitución de la autoridad. Porque una de las cosas más importantes que el ser humano perdió por causa del pecado es la autoridad. ¿Y cuándo se restituye la autoridad? La autoridad se restituye en Jesús.
nosotros cuando vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, si me lo pueden proyectar, por favor. Mire lo que está aconteciendo ahí, en Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Lo podemos proyectar un minuto? Entonces, Colosenses. Ahí está. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Primero identifiquemos qué es eso. En el mundo espiritual, por causa del pecado, se había hecho una factura. Había un acta, un documento legal que era contra nosotros. ¿Ok? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es un documento legal espiritual. ¿Y qué característica tenía ese decreto? Esa acta de decreto. Dice que esa acta de decretos nos era contraria. ¿Sí o no? ¿Qué acta de decretos nos era contraria? Un documento legal espiritual. Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Amén. No, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos están destituidos. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, en Colosenses, capítulo 2, versículo 14, ¿qué es lo que está aconteciendo? Dios está revelando a través del apóstol Pablo en esta carta que el acta que había en contra nuestra, un acta de muerte, dice que esa acta estaba siendo anulada. Esa acta de decretos de muerte en contra nuestra estaba siendo anulada. ¿Y cómo fue anulada? Porque Jesús la quitó del medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Entonces lo que Jesús está diciendo, y de hecho la Biblia lo dice, que así como el pecado y su consecuencia entró por el primer Adán, también la salvación entró por el segundo Adán. Ese es Jesús. Entonces miren lo que acontece acá. Primero quitan el acta que había en nuestra contra, y miren lo que dice el versículo 15. Siguiente versículo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. ¿Qué más? Triunfando sobre ellos. La Biblia enseña que cuando que los 3 días que Jesús estuvo muerto físicamente, Jesús fue en su espíritu, Él fue a las profundidades, Él fue hasta el Hades y tomó las llaves de la vida y de la muerte. Él tomó toda autoridad. Jesús venció la muerte. Cuando Jesús llega al Hades, el Hades estaba feliz, los demonios estaban felices. Wow, Jesús murió, ahora se queda con nosotros. Y Jesús llega allá y le dice, no, yo vengo solo a buscar algo que me pertenece, vengo solo a buscar las llaves de autoridad. Y el Hades le dice, no, tú moriste en la cruz. Pero Jesús dice, es verdad, pero morí por causa de ellos, porque ellos pecaron. Pero la paga del pecado es muerte. Yo estoy pagando por ellos, pero por mí yo soy libre. Él tomó las llaves de autoridad y resucitó. Entonces el versículo 25 dice que despojó a los principados y a las potestades. ¿Los despojó de dónde? De la silla de autoridad. Porque cuando Adán cae bajo la autoridad de Satanás, entonces el hombre le entregó autoridad a Satanás. Por eso la Biblia habla del príncipe de este mundo. Está hablando de la autoridad de Satanás. Amén. Pero aquellos que hemos creído en Jesús, en realidad no vivimos bajo la autoridad de Satanás. Aquellos que vivimos en Jesús, entonces nos fue restituida la autoridad espiritual. Amén. Entonces, la primera R tiene que ver con restauración. Dios restaura todas las cosas. La segunda R tiene que ver con la restitución. Dios restituye la autoridad espiritual. Y la tercera R tiene que ver con renovación. La Biblia dice que cuando venimos a Jesús, Él hace todas las cosas nuevas. Así dice la Escritura, que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, cuando venimos al reino, entonces Él restaura nuestra historia. Él nos restituye de toda autoridad y no vivimos lo que la vida nos depare, vivimos lo que Dios planeó.
Cuando ustedes y yo vivimos en el reino del Señor, no vivimos lo que la vida tenga preparado para nosotros. No, ¿sabes lo que vivimos? Lo que Dios planeó. Y la Biblia dice, Romanos 12:2, que la voluntad de Dios para los suyos es buena, es agradable y perfecta. Entonces, cuando lo bueno, agradable y perfecto nos está manifestando, es porque hay áreas de nuestra vida que aún no están siendo restauradas. Es porque hay áreas de nuestra vida donde aún no estamos siendo restituidos en la autoridad del Espíritu. ¿Por qué? Porque seguimos caminando bajo la autoridad de las tinieblas. Y hay cosas en nuestra vida que aún no están siendo renovadas. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene el gobierno completamente. Pero les puedo asegurar que cuando venimos a Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Comencé ministrando al principio de esta palabra que todo lo que Jesús nos habla, que todo lo que Dios nos habla, Él tiene una expectativa. La expectativa es que ustedes y yo vivamos lo que Él nos dice. Amén. Usted puede salir de aquí diciendo, wow, qué interesante, y seguir estudiando sobre el tema. Wow, la restauración, la restitución, la renovación. Y sí, de hecho da para hacer un seminario. Pero más allá de aprenderlo en profundidad, cosa que podemos hacer, lo que Dios más quiere es que ustedes y yo vivamos esta verdad. Amén. Y si bien es cierto, puede ser verdad que las tinieblas hayan golpeado la casa, hayan golpeado la historia, hayan golpeado la historia con los hijos, hayan golpeado la economía, hayan golpeado lo que sea. Pero ustedes y yo podemos abrazar una esperanza. El Señor restaura todas las cosas. Amén. Aún aquellas que nosotros quebramos y fracturamos por nuestra ineficiencia, por nuestra inexperiencia, o por lo que sea, a veces hasta por la rebeldía. Pero cuando el corazón se arrepiente, les puedo asegurar lo que el Señor hace es restaurar todas las cosas. ¿Será que hay alguien aquí listo para decirle al Señor, Señor, yo quiero arrepentirme de corazón y quiero que todas las áreas de mi vida sean restauradas conforme a tu voluntad? Las cosas que las tinieblas hayan destruido, no importa cuáles ni cuántas sean, le puedo asegurar, el Señor las puede y las quiere restaurar todas. El punto es, tenemos que dejar que lo haga. Cuando se estropea el corazón, cuando se estropean las emociones, cuando se estropean las confianzas, la relación matrimonial, la relación padre-hijo, y uno dice, wow, eso ya no tiene salida. Como dicen los brasileños, no tiene jeito. No hay vuelta atrás, no hay por dónde. Pero les puedo asegurar que el Señor restaura todas las cosas cuando agarramos el corazón y nos rendimos a Él. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. ¿Será que hay alguien aquí listo para decir al Señor, Señor, yo quiero ser restaurado? Yo quiero que restaures mi historia. No quiero seguir colocando mis argumentos, yo quiero ser restaurado por ti. Queremos ser restituidos. Queremos ser restituidos por el Señor. Que toda autoridad que nos fue robada, por la razón que sea. Recuerdo una experiencia de gente cercana que luego de un error importante con los hijos, una de sus hijas pensó que como el papá ya se había equivocado, entonces ahora podía hacer lo que quería, porque el papá había cometido un error garrafal, horrible, no sé qué, y la hija lo supo. Entonces ahora ella pensaba que podía hacer lo que quería y el papá no sé qué. Entonces un día ella quiso hacer lo que quiso salir de noche, carretear. Estoy hablando de una muchacha en tiempo de adolescencia. Y el papá le dijo, no tienes permiso, no vas a salir. Le dijo, sí, yo voy a salir. Le dijo, no, yo soy el papá, yo mando y no vas a salir. Ella creía que porque el papá se equivocó, había perdido toda autoridad. Más el papá rayó la cancha y dijo, es verdad, me equivoqué. Pero el papá sigue siendo el papá. Y les puedo asegurar que aun cuando hay cosas en las que parece ser que las tinieblas han querido robar la autoridad,
les puedo asegurar, cuando venimos delante del Señor, Él nos restituye completamente. Él restituye la casa, Él restituye la autoridad, Él restituye la bendición, Él restituye todo lo que la señora nos roba. Y Él comienza a hacer una historia nueva. Yo quiero invitarlo a orar, quiero invitarlo a cerrar sus ojos un momento y hablar con el Señor para que Él nos dé las herramientas, la sapiencia, la sabiduría para vivir estas 3 R's. Necesitamos ser restaurados por el Señor. Necesitamos que Él restaure nuestra alma. Necesitamos que Dios restaure aquellas cosas que se han ido rompiendo a lo largo de nuestra historia. Que el Señor restaure la fe. Que el Señor restaure el amor. Que el Señor restaure aquellas cosas que se han ido rompiendo. ¿Será que hay alguien aquí que hoy día pueda entregar el corazón al Señor y decirle: Señor, yo estoy dispuesto, yo necesito que me restaure? Yo necesito que restaures mi fe, necesito que restaures mi corazón, necesito que restaures mi relación, necesito que restaures todo en mi casa, que restaures todo en mi vida. ¿Será que hay alguien aquí que hoy día pueda acusar recibo y decirle al Señor: Señor, yo quiero, yo anhelo ser restaurado? Señor, yo pongo en tus manos la vida de mi casa, yo pongo en tus manos la vida de mis hijos, yo pongo en tus manos mi vida espiritual, yo pongo en tus manos también mis emociones, pongo en tus manos, Señor, mi alma que ha sido dañada, emociones que han sido afectadas. Señor, yo quiero poner mis emociones en tus manos, ponemos nuestra alma en tus manos, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos. ¿Quién mejor que tú, Señor, para sanar? ¿Quién mejor que tú para restaurar? Señor, las veces que nuestra fe comenzó a ser afectada por los asuntos de la vida, por los eventos de la vida, Padre, en el nombre de Jesús, hoy sea un día de restauración. Hoy sea un día de restauración. Señor, que todo aquello que nos fue robado, Señor, en algunos casos la alegría, el gozo, Señor, el amor, el placer, Señor, cada cuestión, cada cosa, cada asunto que nos fue robado, tangibles e intangibles, Padre, en el nombre de Jesús se desate hoy una unción de restitución. En el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos son propiedad del Señor Jesús. Que nuestros hijos te pertenecen, que nuestros nietos te pertenecen, que nuestra descendencia te pertenece, que nuestra descendencia es tuya, Señor. Que nada ni nadie lo podrá robar del hueco de tu mano. Declaramos que ahí están guardados, Señor, que ahí están escondidos. Señor, y en el nombre de Jesús, venga un tiempo nuevo. En el nombre de Jesús, venga ese tiempo nuevo, Señor. Venga ese tiempo nuevo. Papá, en el nombre de Jesús, ministra sobre esta casa esa restauración. Si hay alguien hoy aquí que necesita y quiere pedirle al Señor que restaure alguna área de su vida, quiero invitarlo a levantar su mano. Dele una señal al Señor ahí en su puesto donde está. Dele una señal al Señor. Y dígale al Señor: Señor, necesito ser restaurado por ti. Papá, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, restaura los corazones, restaura las emociones, restaura aquello que había sido roto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo haya restauración. En el nombre de Jesús, haya restauración ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, haya restauración ahora. Y tu reino se desate, tu reino se manifieste. Señor, en el nombre de Jesús, que las almas afectadas, que las almas de emociones dañadas por las experiencias pasadas, en el nombre de Jesús, hoy reciban una unción de sanidad. Señor, hoy venga sanidad. Hoy venga sanidad, Señor, hoy venga restauración. Señor, y que las cosas comiencen a cobrar un curso, a tomar un curso, a tomar una dirección conforme a tu voluntad. En tus manos ponemos cada una de las historias y declaramos que tú eres Señor de nuestra vida,
que será conforme a tu corazón, que será conforme a tu voluntad, y que tú restaurarás todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesús también oro por aquellos, Señor, a quienes las tinieblas le robaron distintas cosas, Señor, tangibles e intangibles. En el nombre de Jesús oramos porque una unción de restitución venga hoy. Padre, en el nombre de Jesús, una unción de restitución se desate hoy. En el nombre de Jesús, una unción de restitución venga ahora. Señor, una unción de restitución. Señor, haya restauración, haya restitución, Señor, haya renovación. En el nombre de Jesús, Señor, haya restauración, haya restitución, haya renovación, Señor. Señor, y un tiempo nuevo, para la gloria de tu nombre, se desate. Señor, y todo ataque en contra de la fe caiga por tierra ahora. Señor, toda saeta de incredulidad ahora sea apagada, Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús que saldremos hoy de aquí listos para vivir nuestra restauración. Que saldremos hoy de aquí listos para vivir la restitución. Que saldremos de aquí listos para vivir la renovación. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay milagros que Dios está haciendo esta hora. Hay milagros preciosos, poderosos que Dios está desatando. A veces pensamos que los grandes milagros son solo ver paralíticos pararse de sillas de ruedas, ver ciegos recobrando la vista. Y esas cosas son tremendamente poderosas. Y Dios lo sigue haciendo. Y el cáncer sigue retrocediendo frente a la palabra del Señor. Y cosas maravillosas continúan aconteciendo por la palabra del Señor. Pero a veces hay milagros tremendamente poderosos que tienen que ver con la transformación del corazón del hombre. Porque a veces nuestro corazón se llenó tanto de amargura, de desesperanza, que no hay cómo cambiar ese estado. Pero Dios está haciendo un milagro en esta hora. Dios está restaurando corazones. Dios está restaurando historias. Hoy es un día para vivir la restauración. Hoy es un día para vivir la restauración. Si estás aquí es porque Dios quería hablar contigo, es porque Dios quería restaurar. Y hay cosas que derechamente Dios va a renovar. Hay cosas que derechamente Dios va a renovar. Pero tu corazón, tus emociones, el Señor las sanará. Una señal de eso es que vendrá una unción de prosperidad sobre ti. Una unción de fructificación. Diga conmigo, fructificación. Diga una vez más, fructificación. El Señor está hablando conmigo y nos está avisando que una señal de la restauración es la fructificación, que será parte de nuestra historia en este proceso. Había gente que no tenía fuerzas, ánimos, ganas, y que incluso el trabajo se había tornado flojo, se había tornado lento, y muchas cosas se habían tornado complejas, parecían estancadas en la vida, pero tampoco habían fuerzas para poder llevarlas más allá. Pero el Señor dice: hoy sana tu alma, hoy sana tu mente, hoy sana tus emociones, hoy sana tu corazón. Hoy te animo, dice el Señor. Hoy puedes vivir el gozo de la salvación, porque eres mi hijo, porque eres mi hija, dice el Señor. Y fruto de este milagro de hoy, dice el Señor, vendrán oportunidades que no desecharás porque son mías, son puertas que yo estoy abriendo para ti. Antes las desechabas
porque no tenías fuerza y porque tenías temor. Mas hoy te digo, no temas, porque yo estoy contigo. Hay oportunidades tremendamente preciosas que vendrán y que son una señal de que Dios está obrando en tu corazón, en restauración, también en restitución de todo lo que te fue robado. Porque estoy escribiendo una nueva historia, dice el Señor, para ti. Aún en los tiempos más complejos, tú serás prosperado. Porque mientras el mundo pueda vivir en crisis, la iglesia del Señor vive en Cristo. Y en Cristo no hay crisis. En Cristo hay manifestación de su reino. Mi reino lo he de manifestar, dice el Señor, para tu bien y para la expansión. No tengas temor de hablar de las cosas que haré contigo, porque serás una fuente de inspiración para otros, y otros serán bendecidos por causa de lo que haré en ti y a través de ti. Hay una unción, hay un manto del Señor cayendo. Las tinieblas lanzaron saeta en contra de los hijos en este tiempo. Y los hijos son la preocupación de varios de los padres que están aquí. Mas así dice el Señor, en este día las apago, dice el Señor. Y todo incendio que había comenzado en la vida de tus hijos hoy día se apaga. Todo incendio, toda situación adversa, compleja que había comenzado en estos días en la vida de tus hijos se apaga en este día. Y comienzo un plan de restauración con ellos. Es un plan de restitución y es un plan de renovación. No tengas temor, no subestimes mi poder, dice el Señor, por causa de la historia. Me conocerán de una manera especial en este tiempo, dice el Señor. Estén con los ojos abiertos, porque así como el profeta Elías descubrió mi presencia en vientos recios, en señales de fuego, también necesito descubrirme en vientos apacibles, dice el Señor. Y lo haré contigo, lo haré con esta casa. Me moveré de múltiples maneras, dice el Señor. Y no subestimes mis manifestaciones. Porque así como pasó con Elías, aunque me vio con fuego y aunque me vio en medio de vientos, pero también era yo el día del viento apacible. Y en este día también soy yo, dice el Señor. En este día también soy yo, que te quiere abrazar. En este día también soy yo, que te está diciendo, no es por el camino que vas, hay cosas que quiero cambiar en ti. Si tú lo permites, dice el Señor, en este día quiero quebrar toda alianza que tenías con la rebeldía, con la tosudez, con el querer hacer las cosas a tu manera. En este día yo quiero quebrar ese yugo de tu vida, porque te ha traído conflictos desde tu infancia. Mas en este día hay yugos que yo quiero cortar, hay yugos que yo quiero quemar.
dice el Señor, porque mi unción está aquí, dice el Señor, y la unción pudre todo yugo. Adolescentes, abran sus ojos, adolescentes, abran sus oídos, estoy hablando en el Espíritu. Adolescentes, abran su espíritu para no abrazar los ataques de la rebelión en esta época de la vida, en esta estación de la vida. Que su corazón esté abierto solo para mí, dice el Señor. Porque aun cuando hayan cosas que ni entiendan, más pueden tener paz porque yo estoy al control. A las mujeres solas les habla el Señor en esta hora. Solo yo sé de tus lágrimas de estos días, dice el Señor. Solo yo sé de eso y de las cosas que hablaste conmigo ahí en tu cuarto. Sé de lo que me dijiste, te escuché, yo estaba ahí, dice el Señor. Mas ten paz. Yo haré justicia. Yo estoy al control. Yo te defiendo. No te preocupes, yo seré el proveedor de todas las cosas. Yo seré el proveedor de la justicia. Yo seré el proveedor de tu justicia, dice el Señor. Yo seré el proveedor de tu paz. No tengas temor. Has sido mujer valiente, has sido mujer vigorosa. Has asumido un costo por la casa, has asumido un costo. Mas yo estoy contigo. Yo te bendeciré por eso. Yo te bendeciré por eso. No habrá falta de ningún bien, no tengas temor. Yo cuidaré de tu historia. Déjame cubrir cada área de tu corazón. Déjame ser tu amado, dice el Señor. Que tus palabras, que tu corazón sean para mí, dice el Señor. Porque te quiero llevar a conocer de manera vivencial las profundas verdades de mi reino. Un tiempo de verdadera restauración. Quiero restaurar lo que hombres dañaron. Quiero restituirte de aquello que otros te robaron y te privaron. Quiero restaurar tu historia, quiero restituirte. Quiero renovar tus días, quiero renovar tus fuerzas, dice el Señor. Abandona el duelo, sal de ese estado de estrés, sal de ese estado de presión, porque yo estoy contigo. Así como Elías un día se metió en la cueva por causa de la presión que estaba viviendo, así está el alma de varios en esta hora. Mas yo aparezco en tu cueva, dice el Señor, y te digo, sal de aquí, porque para grandes cosas te escogí. Esa cueva no es tu casa, esa cueva no es el lugar donde planeé que terminaran tus días. Es verdad que en esa cueva hubieron cuervos que trajeron comida para el profeta. Es verdad que aún en medio de esa cueva a ti te he sustentado, pero tengo más que eso, dice el Señor. Tengo más que eso. Mujeres de esta casa, levántense como guerreras de oración. Levántense como gente de oración.
porque las usaré para bendecir sus casas. No subestimen el poder de la oración. Oren conforme a mis palabras. Perdonen. Abran el corazón para un tiempo nuevo del Señor. Pueden confiar en mí porque yo estoy al control, dice el Señor. Hombres de esta casa, quiero colocar en ustedes un carácter firme por causa de lo que viene. Necesitan ser guerreros y defensores de su casa. Quiero colocar en ustedes un carácter firme, una fe inclaudicable, una determinación a vivir la palabra a como de lugar. Así como Jeremías un día, el profeta Jeremías, así dice el Señor, así como el profeta Jeremías un día le dijo que no era capaz de hablar porque era un niño, mas le tuve que revelar mis planes para él. Entonces ese día le dije: no tengas temor para hablar, porque profeta para las naciones te llamé y te formé. Desde antes del vientre de mamá ya te conocía, y cuando te puse en el vientre de mamá escribí una historia para ti. Y así como lo hice con Jeremías, también lo hago contigo y con esta casa. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe un manto, una unción, una habilitación para el propósito. Hombres de esta casa, reciban hoy un manto. Hombres de esta casa, reciban hoy un manto del Señor. Hombres de esta casa, reciban hoy un manto del Señor para ser canales de bendición donde el Señor les tenga. Reciban ese manto del Señor. Papá, te damos gracias. Gracias por esta hora, gracias por tu palabra, por lo que hiciste y harás. Tú eres fiel, tú eres genial, tus palabras son verdad. Señor, gracias. Gracias por la revelación de tu palabra. Saldremos de aquí no sabiendo solo sobre restauración, restitución y renovación, sino que saldremos de aquí listos para vivirlo. Listos para que se nos manifieste, para que se nos revele, para que se nos torne vivencial en todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.